Buenos días con todos, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Vamos a compartir la pantalla entonces. Share screen. Share. Y la hacemos máxima. ¿Me confirman por favor que se esté viendo la pantalla, por favor? Sí, profesor. Perfecto. Bueno, entonces en la sesión de la semana pasada, o de la clase pasada, perdón, no de la semana pasada, del lunes pasado, presentamos las técnicas de respuesta de frecuencia. Quiero insistirles, y eso, el deber hace parte de ese trabajo, que existen dos tipos de respuesta de frecuencia. La gráfica de magnitud y fase separada, ¿verdad? Que es la que ustedes están viendo allí. Una gráfica para magnitud, una para fase, ¿sí? Donde yo lo que grafico es la magnitud y la fase de la función de transferencia por separado. Para eso tengo que hacer algo que hicimos en un ejemplo en clase, ¿verdad? Si me dan una función de transferencia, por ejemplo, 1 sobre s más 2, ¿qué es lo que yo reemplazo en vez de s? ¿S igual a qué? ¿Se acuerdan? J omega. J omega. J omega, ¿verdad? Y como me queda una función vectorial, ¿verdad? En J, ¿no? J es el eje de las Y y lo otro es el eje real. Encuentro la magnitud y la fase y grafico, ¿verdad? Ese es el concepto de la respuesta de frecuencia de magnitud y de fase como tal. Ahora, si yo lo pongo sobre un papel semilogaritmo y con magnitud en decibeles, a esto le llamamos una respuesta de frecuencia al estilo de Bode, ¿verdad? Pero recuerden que existe la gráfica polar, que es la otra versión de esta misma, ¿verdad? Como esta gráfica tiene magnitud y fase, caramba, magnitud y fase, ¿verdad? Yo lo que puedo hacer es que en lugar de tener dos gráficas, traslado eso a un solo eje donde yo pueda graficar la magnitud y la fase, es lo que les había dicho la vez pasada, ¿verdad? Y entonces, para cada punto de frecuencia, yo lo que hago es graficar, qué sé yo, que fuese este punto que está aquí. ¿Sí? Lo que hago es ponerle su magnitud y ponerle su fase. Y entonces cada punto de estos tiene su propia magnitud y fase. Pero cuando los grafica así en un solo plano, ya no se llama gráfica de magnitud y fase, sino que se llama la gráfica polar. Les hago la aclaración porque en el deber les estamos poniendo un ejercicio donde justamente hacemos este traslado, ¿verdad? Y van a tener que repasar esta diapositiva. Dijimos que la manera que podemos nosotros hacer la gráfica un poquito más específica es con aproximaciones asintóticas, ¿verdad? Las aproximaciones asintóticas, cuando se lo grafica sobre el papel semilogarítmico, se denominan diagramas de Bode. Y nuestra meta hoy es aprender a sacar diagramas de Bode de una función. La clave de los diagramas de Bode es que si usted utiliza la escala en decibeles, ¿verdad? Que es 20 logaritmos de la magnitud, puede descomponer independientemente el factor de cada polo y cada cero, ¿sí? Y sin necesidad de hacerle nada especial, lo mismo va a ocurrir con la fase, porque la fase es ángulos del numerador menos ángulos del denominador. Lo que hicimos para finalizar la clase pasada es, de los factores de primer orden más conocidos, ver pues cuál es su respuesta de magnitud y cuál es su respuesta de fase. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, esto lo copié de la pizarra de la clase pasada, los ceros, los polos, ¿verdad? Que son igualitos, solo que con valores negativos dependientes, el cero en el origen, el polo en el origen y la constante. Antes de ver los factores de segundo orden, pienso que didácticamente lo oportuno en este momento es hacer un ejemplo de un trazado de una gráfica asintótica de Bode con elementos de primer orden. Vamos a hacer esa gráfica de trazado de Bode de magnitud y fase y vamos a usar el papel semilogarítmico que ya lo tengo también aquí a la mano en mi pizarra, ¿verdad? Para ayudarles. Pero mi recomendación es que lo hagan junto conmigo, por eso les había pedido que tengan impresa ese papel de Bode para irlo trabajando. Entonces vamos con el ejemplo, ¿no? He dejado aquí la tablita porque esta yo les había dicho como su polla, como lo quieran llamar, esta es su referencia. Con esta tablita es que vamos a hacer todo el trabajo del día. Entonces, nuestro ejemplo es que y aquí puede ser confuso ese diagrama de enlazo cerrado, si nuestra función de transferencia g de s, por eso no lo voy a ni a dibujar, es igual a k por s más 3, s más 1, s más 2, lo que él me está pidiendo es dibuje los diagramas de Bode
de magnitud y fase. ¿Ok? Aquí en el ejercicio, miren que él dice, si esta es la función, dice, dibuje solamente los diagramas de Bode para la función de transferencia de lazo abierto. O sea, no es que hay un error. Él dice que es solo para él, ¿no? Sino que al poner el dibujo, usted pudiese pensar que le estoy pidiendo para el sistema enlazo cerrado. Y esto estoy haciendo para el sistema enlazo abierto. Por eso prefiero no poner ese dibujito para evitar las confusiones. Muchachos, antes de comenzar a hacer el dibujo y usar nuestras tablitas, ¿verdad? Recuerden que yo se los advertí la clase pasada, que para que esto funcione tal como está aquí en este dibujo, los factores polos y ceros deben estar formateados, deben estar normalizados de la forma 1 más que yo les decía, ¿se acuerdan? ¿Cómo diferencian la forma 1 más de la forma S más? Por lo general, nosotros las funciones de transferencia las tenemos en la forma S más algo, ¿verdad? En cambio, yo lo quiero llevar a la forma 1 más algo. Entonces tengo que hacer un pequeño trabajito de normalización de los factores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para poder normalizarlos, mi recomendación es muy sencilla, ¿verdad? Como lo que yo necesito es llevarlos a la forma S más, que ustedes ven allí. Lo que les voy a pedir es que a cada factor les saquen como que fuera un factor común el numerito que está después del más, en este caso el 3, por ejemplo, para el primer cero. Entonces esto sería K por 3, y para que la función no se altere, esto debería ser S sobre 3 más 1. ¿Están de acuerdo con lo que acabo de hacer, muchachos? Entonces, le estoy sacando como factor común el numerito que multiplica el numerito del término independiente del S. Y se lo voy a hacer independientemente a cada factor. Este de aquí no tiene nada que hacer. El otro, como es 1, no tiene nada que hacer tampoco, ¿verdad, muchachos? Y aquí sí voy a hacer lo mismo. Voy a decir que el factor común es 2, S sobre 2 más 1. Estamos claros, muchachos, que esto no altera para nada la expresión, ¿cierto? Entonces, esto será igual a 3 medios K, S sobre 3 más 1, perdón, S más 1, S sobre 2 más 1. Entonces, dense cuenta, muchachos, que esta función es la misma, únicamente que hemos formateado, hemos normalizado los factores a la forma 1 más. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas, muchachos. Es muy sencillito este primer paso, ¿cierto? Sí. Listo. Como segundo paso, vamos a escoger el tipo de papel. Para escoger el tipo de papel, esto es algo que usted mismo se pudo haber dado cuenta, ¿verdad? Lo que usted quiere es que haya tantas décadas que permitan cubrir a todas las frecuencias presentes. Y si usted lo mira de aquí, muchachos, los valores de frecuencias presentes, ¿verdad? Dependen de ese valor A, ¿cierto? Los demás pues no afecta tanto, pero dependen del factor A. Y el factor A es justamente el polo y el cero. Ahora, lo que necesitamos es que ese A esté incluido, pero muchachos, para las curvas de fase necesitamos no solamente que la A esté incluida, sino que la A para 10 esté incluida y que la 10 por A esté incluido, para que se pueda graficar completa la curva de fase. Otra cosa importante que hay que tomar en cuenta es que si hay ceros o polos en el origen, yo necesito que el omega igual a 1 también esté incluido. Entonces, si en el intervalo no está 1, también tengo que considerar. Pues, tomando en cuenta ambas cosas que acabo de mencionar, lo que yo voy a hacer es que se incluya una década por debajo de la menor frecuencia. En este caso sería del menor polo o cero presente, ¿verdad? Y también una década por arriba de la mayor frecuencia, que es polo o cero, ¿verdad? Presente.
¿Sí? ¿Por qué una década por arriba y una década por debajo? Para poder cubrir, aquí está la clave, lo que está resaltado en verde, para poder cubrir completa el diagrama de fase, ¿verdad? Entonces lo que usted tiene que ver es cuál es el polo más grande, cuál, o polo o cero más grande, cuál es el polo o cero más pequeño. Si es que hay polos en el origen, considerar S igual a 1, ¿verdad? Y escoger una década por debajo de ese valor y una década por encima de ese valor. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, ¿cuál es la frecuencia mínima o el A mínimo? Uno. El A mínimo es 1, ¿verdad? Porque acuérdense que este no juega, ¿no? Este juega con 1 también, ¿no? A mínimo es 1. ¿Cuál es el A máximo? Aquí está, el A mínimo es 1. ¿Cuál es el A máximo? 3. 3. Entonces, muchachos, mi omega mínima tendrá que ser el A mínimo sobre 10, porque dice una década por debajo, o sea, 0.1, ¿verdad? Y la frecuencia máxima que yo necesito representar será el A máxima por 10, o sea, 30. Es decir, yo debo escoger un papel que me permita incluir el 0,1 y el 30. ¿Sí? Ahora bien, yo sé que ustedes por física en algún momento han trabajado con papel semilogarítmico. Me voy a basar en la escala logarítmica. Normalmente las décadas de un papel semilogarítmico vienen en incrementos de 10. Es decir, puede ser una década, este es un ejemplo, de 0,1 hasta 10 veces 0,1, que es 1, y aquí hay una década, ¿verdad, muchachos? Esto es una década, ¿verdad? 10 veces. Lo que pasa es que cuando tienes escala logarítmica, lo que era una multiplicación se convierte en una suma. Entonces, multiplicar por 10 gráficamente es como avanzar 10, sumar 10. Una segunda década sería de 1 a ¿cuánto, muchachos? A 10. Y una tercera década sería de 1 a ¿cuánto? A 100. A 100. Ya. En este caso, ¿verdad? Si yo uso esas 3 décadas, mi frecuencia mínima 0,1, aquí está, estaría contemplada, y mi frecuencia máxima 30 también estaría contemplada. Por lo tanto, en este ejemplo yo puedo escoger 3 décadas. Si está clara este ejercicio, también esto es muy simple, muchachos, ¿no? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer entonces en cada ejercicio nuevo que le venga? ¿Ubicar qué? ¿Ubicar a quién? La frecuencia, la mayor frecuencia, una década por debajo de la menor frecuencia y una por arriba de la Correcto. mayor. Y escoge las décadas que siempre van a comenzar de punto 1 a 1, de 10 a 100, de 1 a 10 o de 10 a 100. Escoge la cantidad de décadas en función de que se incluye ese valor mínimo y ese valor máximo. Por ejemplo, si me hubiera salido que el omega mínimo era 0.05, entonces hubiera tenido que escoger 4 décadas siendo la menor 0.01. ¿De acuerdo? Esas son las décadas que usted va a usar. Ahora, ¿cómo lo voy a graficar? Varias maneras. O puede usar los papeles que yo le di. Si usted vio en módulos, ¿verdad? Están los papeles de 3, de 4 y de 5 décadas. O hay algunos que dicen, no, sabe que el papel de 4 y de 5 es muy chiquitito, no veo nada. Entonces cogen y ponen una cinta o lo que sea y pegan 2 papeles, ¿verdad? Y hacen un papel más grande. Eso ya es potestad de ustedes. Preguntas hasta allí, muchachos. Perfecto, ahí Billy estaba escribiendo lo de las... Bien, entonces muchachos, es hora de coger el papel, ¿verdad? Entonces aquí está mi papel, este es el papel, este es el formato que yo les he dado. A mí me gusta este papel porque de los que yo he conseguido en línea, ¿verdad? PDF, calidad PDF es el que mejor resolución me da, pero tiene un problemita. El problemita es que este papel está diseñado para leerlo así como lo están viendo ustedes, en forma, ¿qué sería? Vertical, ¿verdad? Pero nosotros, este sería un papel semilogaritmo, sí, pero con la escala logarítmica en el eje de las Y, ¿verdad? Tal como se ve allí. Pero nosotros queremos un papel semilogaritmo, en MATLAB le llamamos a esto un semilog Y, ¿verdad? Pero nosotros lo que queremos es un semilog X, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es rotarlo, ¿sí? Y como igual nosotros tenemos que ponerle la escala, no va a ser mayor problema. Entonces yo voy a coger y no lo voy a ver así vertical, sino que lo voy a ver
horizontal. Aquí en mi iPad yo creo que sí puedo rotar. Entonces lo voy a rotar a la derecha, en sentido horario. ¿Ok? Y así es como yo lo voy a ver, ¿verdad? Así es como yo lo necesito, muchachos. ¿De acuerdo? Así quiero que ustedes lo vean. ¿Me siguen, verdad? A ver si lo hago así, qué locura me dice. Sí lo ven bien, ¿no? Sí está bonito así, ¿no? Está lindo mi iPad. Yo cuando dé la clase presencial que dicen que el otro semestre ya volvemos, esta parte la voy a seguir dando en el iPad porque me da demasiada facilidad. Entonces, ¿qué escala dijimos que íbamos a coger, muchachos? ¿De cuánto a cuánto? De 0 a 1 a 100. Entonces, muchachos, quiere decir que para mí, este valor que está aquí es el 0,1, ¿verdad? Este valor que está aquí es el 0,1. Este valor que está aquí es el 1. Este valor que está aquí es el 10. Y este valor que está aquí es el 100. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Estamos claros con nuestro esquema? Sí, profesor. Listo. Continuemos entonces. Bien, ¿qué es lo siguiente, muchachos? Bueno, lo siguiente es comenzar a sacar, pues, los... Primero, como estaba en orden, ¿verdad? Voy a sacar el diagrama de magnitud. Hay gente que los hace en simultáneo, yo prefiero hacer uno por uno. ¿Sí? Vamos a hacer primero el diagrama de magnitud. Y lo que voy a hacer, muchachos, es que voy a dibujar cada uno de los elementos que está presente en este diagrama a un ladito, ¿verdad? Entonces, para no estar regresando página, esta parte que está aquí la voy a escribir de nuevo aquí en una esquinita. 3 medios de K, S sobre 3 más 1, dividido para S más 1, por S sobre 2 más 1. Sí, muchachos, ese es mi GDS, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de factores tenemos? Y aquí, pues, por supuesto, vamos a tener que recurrir a lo que ya habíamos dicho. Tenemos, primero, una constante. El ejercicio me habla de algún valor de K. Pero por lo que veo, en la matemática que hemos hecho, hemos asumido K igual a 1. Así que vamos a mantener esa asunción. Una constante. Entonces vamos a asumir, aquí que pusimos esto, para el gráfico, K igual a 1, muchachos, ¿ok? Vamos a asumir K igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, para el factor constante, ¿se acuerdan ustedes qué es lo que hay que colocar? Aquí tengo que recurrir a esto. ¿Qué se colocaba en las constantes? Allá abajo está. ¿Quién me quiere decir? Solo magnitud, ¿eh? Solo le paramos bola a la magnitud ahorita, por el momento. Es una constante, ¡úpale! Es una constante de valor ¿cuánto? 20 logaritmo de K. 20 logaritmos de K. Entonces, eso es lo que voy a poner aquí. Azul. Y voy a decir que esto es una constante de valor 20 logaritmo de K, ¿verdad? Porque acá dijimos que K es 1, ¿cierto? Recuerden, estoy diciendo que esta es una curva de magnitud en decibeles. Por supuesto, todas las ejes de las Y son logaritmo de omega. ¿Qué más tiene? Ya está la constante, muchachos, ya está él. ¿Qué otro factor tiene? Un 0. Este, Ese ¿verdad? tercio es más 1. Bien, muy bien. Un 0
S sobre 3 más 1. ¿Qué me dice él del 0 S sobre 3 más 1? O de un 0 cualquiera. Esta es la parte que me interesa, ¿verdad? El 0 tiene una pendiente, tiene la frecuencia de corte A y una pendiente de más 20 decibeles por década, ¿verdad, muchachos? En este caso, A es 1, que es una de las frecuencias más chiquitas, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que, súbelo un poquito, que no hay necesidad de tanta cosa. Yo Era puedo una decir, pregunta. sí, ¿Por qué sería 2/3 el logaritmo? un ratito, 1 con pendiente de más 20 decibeles por década. Porque esta es la constante K, pues. Y si ves Pero es nuestra que me confundo porque veo que dice 3/2. constante K, 20 logaritmo de la constante. Entonces, para que no te confundas, no la llames K. Llámala constante H. Constante de cualquier cosa que haya, H por S más algo, sobre S más algo. Cualquier cosa que multipliques 20 logaritmos de esa cualquier cosa. En este ejercicio, esa cualquier cosa es 3 medios de K. ¿Sí? Por eso es 20 logaritmos. Ah, 3 medios, pues. Habla serio. Eso es tu pregunta, que por qué es 2/3 y no 3 medios. Sí. No, pues es un error mío. Ah, listo, gracias. 3,52 decibeles. Es 3 medios, ¿sí? ¿Ok? Y acá, pendiente de más 20 decibeles por década, ¿no? ¿Sí? Siguiente. ¿Cuál sería el siguiente factor a dibujar según la tablita? Para ir en orden, el polo en el origen, ¿les parece? Ingeniero, la frecuencia de corte no sería 3 en el C0. Sí, tienes razón. Y si es 3, pues tengo que dibujarlo más a la derecha. Creo que nos conviene mejor borrar. Tres es lo más alto, ¿no? Tenemos 3 más 20 decibeles de omega, logaritmo de omega. ¿Ok? Gracias por las precisiones. Lo siguiente es un polo de la forma 1 sobre S, ¿verdad? ¿Cómo sería ese polo? Según la gráfica, un polo de esa forma es así, ¿verdad? Pendiente eterna de menos 20 pasando por omega igual a 1, ¿no? Entonces, lo podemos graficar así más o menos, con una pendiente de menos 20 decibeles y pasando por omega igual a 1. Ya tenemos este factor. Ahora vamos con este factor S más 1. Es un polo también S más 1, ¿no? ¿Cómo sería la gráfica de ese polo? Ups. Ese polo también saldría hasta 1, ¿no? Sería así, ¿verdad, muchachos? 1 y pendiente de menos 20 decibeles por década. Así me explicaron que era el polo, ¿verdad? Así son los polos, ¿no? Van hasta la frecuencia A y desde la frecuencia K en pendiente de menos 20 decibeles por década. ¿Sí, muchachos? Sí. Esa es la figura del polo. ¿Qué más? Ya solo me falta uno. ¿Quién me falta? El polo
de la forma 1 sobre S más 2 más 1, ¿verdad? ¿Cómo sería este polo? Este polo estaría, si se quiere, en algún punto intermedio allí. Y ahí caería, ¿verdad? O sea, tiene frecuencia 2, pendiente menos 20. Esto es el logaritmo de omega. Y esa sería su forma, su contribución, ¿verdad, muchachos? ¿Estamos? Ok. Muchachos, aquí hay varias formas de encontrar la curva de Bode. Yo voy a intentar darle dos que con mi experiencia de tantos años trabajando y enseñando esta vaina son las que a mí más me gustan. Sin embargo, resulta ser que no coincido con muchos profesores, porque muchos profesores prefieren el método de la escuadra y a mí no me gusta mucho el método de la escuadra. ¿Cómo aprendieron ustedes en circuitos eléctricos? La verdad es que con nosotros en redes, el profesor no nos tomaba cómo graficarlo, sino que nos tomaba que a partir de la gráfica vayamos a la función de transferencia. Porque como era virtual, pues la gráfica se la sacaba con MATLAB y ya está. Entonces, más Mi caso, yo lo hacía en el whiteboard y bueno, usaba la escuadra ahí. ajá, Ajá, creo que nos habían enseñado con escuadrado. Creo que fue el único método que nos enseñaron, bro. Bueno, vamos, yo voy a tratar de dejarlo up to you. Es decir, les voy a enseñar el método en teoría con escuadra, que yo no me gusta llamarlo así, y de ahí el método analítico, que a mí me encanta. De hecho, creo que yo mismo soy el que lo ha desarrollado, ¿verdad? Porque aparte de que estos papeles a veces no tienen buena resolución, me ayuda a corregir a los que no dibujamos tan bien las cosas, ¿ok? Pero realmente también les estoy enseñando el método con escuadra, sino que con una escuadra virtual, ¿ok? Entonces, muchachos, el origen de mi método, de este método, mejor dicho, que es el mismo que está propuesto en la diapositiva, es armar esta tablita, ¿verdad? En esta tablita lo que nosotros vamos a hacer es dividir a omega, ¿verdad? En intervalos. Intervalos de omega. ¿Sí? Y esos intervalos van a depender, básicamente, y por eso es que puse estos dibujos allí, de los intervalos que se vayan pensando en la frecuencia. O sea, dónde hay cambios, dónde hay cortes, ¿verdad? Por ejemplo, desde el menos infinito, que nunca aparece en un gráfico de semilog, no hay ningún cambio de frecuencia, no hay ningún corte de frecuencia. ¿Hasta qué frecuencia? Hasta 1, ¿verdad? Ahí el primer quiebre de la curva, ¿verdad? ¿Sí lo ven? El siguiente quiebre viene en 2, ¿sí lo ven? Y el último quiebre viene en ¿qué? En 3. ¿Sí ven? Cuando me refiero a los puntos de corte, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la gráfica solo cambiará de dirección cuando hay justamente esos cambios de inclinación. Entonces, pensando esto, ¿verdad, muchachos? Yo divido esta gráfica en 3 intervalos. El primero, frecuencias menores que 1. El segundo, entre 1 y 2. El tercero, entre frecuencias de entre 2 y 3. Y el cuarto, frecuencias mayores que 3. ¿Sí, muchachos? ¿Ok? Y lo que voy a hacer es que voy a graficar el efecto en pendiente que tiene cada uno de ellos. Como la constante no tiene efecto en pendiente, realmente esta es una curva de pendientes netas. Esta tabla es una tabla de pendiente neta. ¡Caramba! Es una gráfica de pendientes. Entonces, yendo en este sentido, ¿verdad? Yo tenía el 0 para ir en la misma contribución. Vamos en el mismo orden, ¿verdad? El 0, S sobre 3 más 1. Luego tengo el polo 1 sobre S, ¿verdad? Luego tengo el polo 1 sobre S más 1. Y luego tengo el tercer polo 1 sobre S2 más 1. S sobre 2 más 1. ¿Ok? Y por supuesto, pues tengo las capas.
Esta última no me gustó. Entonces, muchachos, para entender esto que quiero hacer ahorita, que es una sugerencia, como siempre yo les digo, ustedes son los que decidirán. Aquí yo voy a poner, ay, caramba, la ansiedad de hacerlo todo. La pendiente neta. Entonces, por ejemplo, muchachos, para que entiendan lo que acabo de hacer, el 0 en S más 3, esta es una gráfica de las pendientes. Este 0, ¿cuál es la pendiente de él al inicio? Antes de 3. Sí. Fíjense ustedes Antes de que 3 es antes de 0. 3, la No tiene pendiente pendiente. no tiene pendiente, ¿verdad? La pendiente es 0. Y después de 3, la pendiente es Más 20. más 20, ¿verdad? Entonces, la pendiente es 0, 0, 0, y después de 3 es más 20. ¿Cierto, muchachos? El polo 1 sobre S, ¿cuál es la pendiente de este polo? En todos los intervalos. Menos 20. Menos 20. La Menos 20. pendiente de él siempre es menos 20 en todos los intervalos, ¿verdad? Menos 20, menos 20, menos 20, menos 20. El polo 1 sobre S más 1, ¿cuál es la pendiente por intervalo? Hasta antes de 0 1, hasta 1. Es 0 Hasta antes de 1 es 0. y después Ajá, es menos 20. menos 20, menos 20, menos 20. Y el último polo, 1 sobre S más 2 más 1. Antes de 2, 0 antes de 1 y 2, y después en 2 y 3 y mayor a 3 Menos 20. sería menos 20. menos 20. Claramente yo puedo sacar la pendiente neta del intervalo. Recordando, por favor, muchachos, aquí no hay que olvidarse de que en la clase pasada, y eso está aquí todavía, concluimos que la gráfica de bode total tenía que ser la de magnitud y también la de fase luego. La gráfica de bode total de magnitud iba a ser, ahí está lo que está subrayado, iba a ser ¿qué, muchachos? Suma de logaritmos. La suma de cada factor, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la pendiente neta de la gráfica en cada intervalo va a ser igual a la suma de ¿qué, muchachos? De todas las pendientes del intervalo. Por ejemplo, allí la pendiente neta es menos 20. Entre 1 y 2 la pendiente neta será ¿cuánto? Menos 40. Entre 2 y 3 la pendiente neta será menos 20, menos 20, menos 20, menos 60. Y para frecuencias mayores que 3, ¿cuál será la pendiente neta? Menos Menos 40. 40. Menos 40. ¿Ok? Esto que está aquí es lo que yo tomo en cuenta para hacer mi gráfica. Entonces vamos, marquemos los intervalos, ¿les parece? Vamos ahora sí con la gráfica. Marquemos los intervalos. Tenemos que ir y venir con la gráfica. El primer intervalo es para frecuencias menores que 1, muchachos, ¿no? Para frecuencias menores que 1. ¿Sí? Entonces, primero yo tengo que colocar una línea de la línea de 0 decibeles, ¿verdad? Y yo voy a decidir que esta sea la línea de 0 decibeles. Igual aquí ya, para evitar estos problemitas, aquí sí tengo que trabajar con mi regla. Yo voy a decir que esa que está allí es la línea de 0 dB. ¿Sí? Mejor no la voy a marcar, simplemente la voy a escribir. Para mí esta línea que está aquí es 0 dB, ¿ok, muchachos? 0 decibeles. ¿Sí? Ahí está la frecuencia 1. Entonces, mi primer intervalo es de 0 a 1. Y aquí tal vez para muchos es el más difícil, porque tengo que determinar cómo viene él, Entonces, volviendo al dibujo, muchachos. En ese primer intervalo de 0 a 1, ¿quién está vivo? ¿Qué es lo que hay en ese primer intervalo? La ¿Quiénes están vivos? constante. La constante. ¿Quién más? Estoy hasta El- aquí, ¿verdad? Perdón. Pendiente de menos El 20. polo. La constante y el polo que está cayendo, ¿verdad? ¿Cierto? Si yo hiciera una suma, lo que yo tendría, ¿verdad? Es la constante más el polo, ¿verdad? O sea, la constante que dijimos que era 352 decibeles, más el polo que viene cayendo con pendiente de menos 20 y que pasa por omega 1. Si yo sumo estas dos cosas, ¿verdad?
La suma de estas dos cosas, ¿a qué debe ser igual, muchachos? Debe ser igual a uno solo que tiene pendiente de menos 20, pero que a la frecuencia 1, ¿verdad? Tiene una altura de ¿cuánto? De 352. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Repito, para frecuencias menores que 1 solo tengo a él y a él. Todos los demás son 0, ¿sí lo ven, no? Sí. Repito, para frecuencias menores que 1 solamente tengo la constante más la pendiente de menos 20. Todos los demás son 0. Por lo tanto, al graficar, digo que la suma de esos dos es ese punto. Entonces, ese punto de 1, valor 352, para mí es importante marcar. Entonces voy a 1. Vamos a decir, muchachos, que tienen que escoger su escala. Van a decir que esto es 10 dB. De tal manera de que cada rayita sea 1 decibel. ¿Les parece? Entonces, el punto era 1,352. Quiere decir que el punto es más o menos aquí. Allí es 352. ¿Están de acuerdo conmigo? Hay 1, 2, 3 rayitas y más o menos 5,2, ¿no? Ese es el punto. Y ese punto tiene que pasar como una pendiente de menos 20 decibeles por década. Entonces, el método favorito para todos es el método de la escuadra. ¿Cómo me invento yo el método de la escuadra? Muy facilito, muchachos. Muy facilito en mi iPad, ¿no? Pero ustedes tienen que hacerlo con una escuadra. En mi iPad yo digo que aquí hay cuánto, muchachos, y aquí hay cuánto. En mi iPad, yo digo que allí hay 20 decibeles y Ingeniero, acá póngale hay otro ¿qué? resaltador que no se ve casi. Una década. Ya, chévere, gracias por decir. Usemos otro color de resaltador. Este que es más exagerado. Ahí hay cuánto, muchachos. 20 decibeles y ahí hay ¿qué? Una década, ¿verdad? Entonces, si yo trazo una línea que une todo ese delta X y todo ese delta Y, ¿verdad? Estoy usando mi regla. Esa línea, ¿qué pendiente tiene, muchachos? 20 decibelios por década. Bueno, menos 20. Entonces, menos 20 decibeles por década, ¿no? Porque está bajando 20 decibeles en una década. ¿Sí está claro, muchachos? Sí. ¿Sí lo ven? Entonces, ese es el truco, que usted coja una parte del dibujo más abajito, ¿verdad? Y trace con lápiz finito una línea. Y ahora con la escuadra la haga pasar por el punto que escogimos, el de 352. ¿Sí me explico? Entonces usted pone dos escuadras, una a la otra, y le saca una paralela para allá. Pero en mi iPad bonito yo simplemente selecciono esta línea y la paso y la llevo al punto. ¿Sí me estoy explicando? Esta era la pendiente de menos 20 decibeles y yo vengo y la traslado para acá. ¿Sí me explico? Y la hago pasar por el punto de 352. Y yo sé que hasta frecuencia omega igual a 1, allí tengo una pendiente de menos 20 decibeles por década. ¿Sí, muchachos? Por eso es el tema de las escuadras, ¿verdad? Este vendría a ser el método de las escuadras. Profe, pero igual habría que cambiar, ¿verdad? Porque arriba está poniendo 10 décadas en los dos cuadraditos y aquí puso 20. No sé si me estoy haciendo entender. No, explícate mejor. Aquí Sí. viene. No, aquí O sea, me profe, ¿a qué equivoqué. se Aquí puso refiere de aquí? 20 y acá es 10. Ya es un error. Oye, Ajá, tienes razón. Gracias por notar. Otro errorcito. Gracias. Gracias. A ver, espérate, vamos a cambiar. Tiene razón el compañero, ¿no? Tiene razón el compañero. Hay un error. Hay un error. Toda la razón del mundo tiene el compañero. Hay un error. Yo estoy tomando que ahí es 20 decibeles y si allí era 0, esto no es, pues, ¿no? Y esto tampoco es.
Entonces, si queremos unificar, aquí debe ser 10 decibeles, ¿cierto? Y acá 20, ¿cierto? Entonces, más bien, cada cuadrito es 2 decibeles. Entonces, en este caso, los 352, gracias por hacerme notar el error, serían más o menos aquí, ¿verdad? Ahí serían los 352, porque esto sería 2, 3 y medio, ¿no? Es correcta tu apreciación. Eso es lo que te refería, ¿cierto? Ujú. Ya, entonces ahora sí trazo la gráfica y la hago pasar por aquí. El error mío fue que tomé una escala para arriba y otra escala para abajo en la pendiente, ¿no? ¿De acuerdo? Gracias por hacer notar eso. Y entonces esta pendiente es de menos 20 decibeles por década. Bien. Profesor, en el chat están pidiendo que repita. Bueno, aquí únicamente yo cometí un error de escalas, ¿no? Nada más. O sea, que para sacar la pendiente escogí una cosa de los cuadritos y para sacar el dibujo había escogido otra cosa de los cuadritos. Y ahora ya la unifiqué, o sea, arreglé, ¿no? O sea, una raya de estas es 10 decibeles, ¿verdad? Por eso es que 20 es el doble. ¿Qué es lo que quiere que repita? ¿Esa parte o la concepción de la pendiente como tal? Todo el origen de esto está en tener claro qué es una década y qué son los decibeles, y que la pendiente neta se saca por intervalos, y que estoy analizando ahorita recién el primer intervalo, que es omega menor que 1, ¿verdad? Que tiene una pendiente neta de ¿cuánto? De menos 20. Entonces, para saber por dónde pasaba esa pendiente de menos 20, me di cuenta de que lo único que está vivo es el punto y la pendiente. Por lo tanto, si yo lo sumo, esa constante más esa pendiente, lo que tengo es esa pendiente elevada a 352 decibeles. Por lo tanto, marqué este punto de coordenadas 1, 352 en la gráfica. Es lo que hicimos, ¿verdad? Marcar el punto de coordenadas 1, 352 en la gráfica, que es este, ¿verdad? Ese es el punto de coordenadas 3.52, ¿cierto? Y de allí, para sacarlo gráficamente, lo que hicimos es que con el método de la escuadra, en una parte adicional de la gráfica marcamos 20 decibeles, marcamos una década y lo subimos para allá. ¿De acuerdo? Una vez que agarramos el primer punto, el resto es muy fácil para la curva de magnitud. Después les voy a dar una forma analítica de comprobar lo que estamos. No sé los que preguntaron si está claro esa parte, ¿verdad? Sí, esa es la forma analítica, lo que me está diciendo Diego Villacrés, que es la que a mí me encanta. Ya mismo te la explico. Sí, la forma analítica. Diego me está diciendo si hay forma de encontrar el corte con el eje vertical. Sí, sí lo hay. Y esa es la forma analítica, pero déjame terminar la forma gráfica para que podamos decir, hay una forma A y una forma B, ¿ok? Continuando con la gráfica, díganme muchachos, y aquí se vuelve la parte fácil, díganme muchachos, ¿cuál es la pendiente del segundo intervalo entre 1 y 2? Menos 40 Menos decibeles por 40. década. Menos 40. Entonces, lo único que tenemos que hacer desde esa perspectiva gráfica es ahora entre 1 y 2, o sea, solo hasta aquí, ahí está 2, ¿no? Entre 1 y 2, hacerle un trazo de una pendiente ahora de menos 40. Entonces, usando el mismo esquema, muchachos, yo digo ahora, aquí hay menos 40, ¿verdad, muchachos? ¿Cierto? Ahí hay menos Sí. 40. Y entonces, una línea, ¿verdad? Sería esta, ¿verdad? Y esa línea tendría pendiente de ¿cuánto? Menos 40 decibeles por década. Ay, tengo el borrador de precisión. Correcto. Entonces lo que yo voy a hacer es que, usando, o sea, si ven, ahora marqué una pendiente de ¿cuánto, muchachos? Marqué una pendiente de menos 40 decibeles por década, ¿no? ¿Sí me explico, muchachos?
Anteriormente marqué una pendiente de menos 20 decibeles, o una de menos 40. Entonces, con la escuadra cojo y me llevo esa línea desde el punto en que estaba antes. Y por supuesto, ahora solamente hasta la frecuencia 2, que es muy cerca, Por lo tanto, en mi caso, bueno, ustedes cuando hagan con la escuadra solo dibujan eso, pero en mi caso yo borro el resto, me explico, me quedo solo, por eso cambié a borrador de precisión. Solo hasta la frecuencia 2. Repito, muchachos. Repito. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy marcando a una pendiente de menos 40. ¿Por qué de menos 40? Porque la pendiente neta es menos 40, ¿verdad? Y ahora esa pendiente menos 40 con la escuadra, ¿qué hago? Me la llevo al punto donde terminó la función en el intervalo anterior. Y no es que la dejo toda, sino que solo la hago válida ¿hasta dónde? Solo la hago válida Corte. hasta la frecuencia del corte del intervalo, que en este caso era 2. Y él me marca gráficamente un nuevo punto. ¿Sí? Claro, aquí la pendiente, ¿cuánto es, muchachos? La pendiente en este tramo es menos 40. Y si ya me siguieron el ritmo, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Sí, el borrador de precisión, el trazo también es chévere. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? La pendiente menos 60. De menos 60. De 2 a 3 la pendiente es menos 60. Correcto, muchachos. La pendiente es menos 60. Entonces, ¿qué hacemos aquí? $60 sería ahora acá, ¿verdad? ¿Sí o no? 60 por década. Ojo, yo estoy con mi regla. Si sé el iPad, estoy dibujando con la regla porque si no se me va para todos lados el trazo. Ojo mi recta. Ahí está la de menos 60. ¿Sí la ven, no? Espérate que me salió, el inicio me salió como chuequito. ¿Ya? Pero ahora esa línea la llevo ¿dónde? Solamente hasta 3, ¿no? Solamente hasta 3. De 2 a 3, ¿no? Que es el intervalo. Entonces vamos, copiémosla solo de 2 a 3. Desde el punto que él comenzó, o sea, la copio, la pego al punto que me salió. Y la suelto en 3. Más allá de 3 la borramos. Muchas gracias. Gracias. Más precisión hasta allí más o menos. ¿De acuerdo? Y esa pendiente ahora es de ¿cuánto? De menos 60. Siguiente intervalo, muchachos. La pendiente vuelve a ser de ¿cuánto? Menos 40. Menos 40. Entonces tengo la década, cojo y borro. Y me quedo únicamente con... Hasta allí, ¿verdad? Ese es 40, ¿no? Y hacemos el trazado así mismo. Si usted ya lo tenía, en este caso a usted le favorece el papel real porque usted ya tenía el trazo. Lo hace con la parte del lápiz finito, ¿verdad? Para que no tenga problemas. Y lo bueno para mí es que esta sí es de aquí en adelante, porque ya no hay más cortes, ¿no? Ese fue el último intervalo. Entonces vengo la 1 allí. ¿Qué pasó? Y entonces la pendiente de aquí en más es menos 40. ¿De acuerdo, Profe, muchachos? Díganme. ¿y llega hasta 30 o hasta el infinito? La última recta. En este caso, como es la de magnitud, se va hasta el infinito, ¿no? En la de fase sí va a ser un cambio más en 30, ¿no? ¿De acuerdo?
Ya tienen su gráfica de Bode de magnitud. Se va hasta el infinito. No se llega hasta 30, se va hasta el infinito. Esa es su gráfica de Bode de magnitud. ¿Preguntas? Ahora, muchachos, hay algunos en que, por ejemplo, a mí se me hace difícil hacer esto, ¿verdad? Con las escuadras más que nada. ¿Cómo se hace analítico? Bueno, para hacerlo analítico, y esta es una prueba, o algunos prefieren no usar escuadras y hacerlo todo analítico. Perfecto, yo para cuando les resuelvo los exámenes lo hago así también. Más que nada, los que no somos muy buenos para el gráfico. Básicamente lo que yo hago, muchachos, es usar la ecuación de punto y pendiente, ¿no? Supongamos que ustedes tienen un punto, ¿verdad? De coordenadas x0, y0 y de coordenadas x1, y1, ¿verdad? Ustedes saben que la ecuación que define a esto, ¿verdad? Es que y1 sea igual a la pendiente, ¿verdad? Que tiene el sistema por x1 menos x0 más y0, ¿verdad? Esta es la famosísima ecuación ¿de qué? De punto y pendiente. Entonces, yo con esta ecuación de punto y pendiente puedo hallar las coordenadas de puntos posteriores o de puntos inferiores. Yo le voy a hacer de puntos posteriores, pero usted pudiese hacer los puntos interiores. Entonces, si usted encuentra los puntos, en lugar de usar escuadras, puede simplemente unir los puntos con líneas rectas y hacer el trabajo. Solamente recordar que en los diagramas de Bode, mi eje de las X es logaritmo de omega. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para hacerles el alternativo del punto 1, yo voy a decir que este es mi punto M1. ¿Cuáles fueron mis frecuencias? En 2 hubo la segunda, ¿no? Voy a decir que este punto es el punto M1, voy a decir que este punto, el de frecuencia 2, es el punto M2, voy a decir que este de frecuencia 3 es el punto M3. Y voy a tratar de calcularlos analíticamente, ¿sí? Entonces, en el punto M1, muchachos, yo ya lo sé. El punto M1 justamente habíamos dicho que era el de coordenadas. ¿Cuánto era el punto M1? 352, ¿no? Entonces, mi Sí. punto M1 es 352 decibelios. Vamos a graficar o vamos a calcular el punto M2. Entonces, pilas con lo que estoy mostrando allí. Por eso es que dije que era una ecuación de punto y pendiente. Tengo el valor del punto M1 y quiero calcular el valor del punto M2 analíticamente. O sea, quiero calcular el valor del Y sub 2 del punto. Entonces, miren lo que voy a hacer. ¿Está claro? ¿Cuál es la pendiente? Menos Menos 40. 40. ¿Cuál es el valor inicial? 352, ¿verdad? De este punto es más 352. Entonces, yo voy a decir que M2, y miren, me voy a fijar en esta ecuación, es igual a la pendiente que es menos 40 por el valor final de X, o sea, el valor de X final, ¿verdad? Que en este caso es 2, ¿verdad? Para M2 es 2, ¿cierto? Y el valor inicial es 1. Entonces, pero como es escala logarítmica, sería logaritmo de 2 menos logaritmo de 1. Por favor, miren, es el X final menos el X inicial. El final es logaritmo de 2 y el inicial es logaritmo de 1. Por supuesto, porque es papel semilog, ¿no? El papel semilog lo que hace es un logaritmo, es ponerlo como que si fuera recta. Pero a la hora de la analítica tengo que poner logaritmo de menos 2 menos logaritmo de 1, más el valor inicial que es 3.52. Muchachos, si ustedes meten esto en la calculadora, esto les da menos 8.52 decibeles. Esto no es otra cosa que una ecuación de punto y pendiente, muchachos. Pendiente del intervalo, logaritmo del valor en X final del intervalo, menos logaritmo del valor en X, o sea, omega inicial del intervalo, más el valor inicial del punto. Ecuación de punto y pendiente de este intervalo. ¿Sí me estoy explicando, muchachos? Les dice analíticamente que es menos 8.52. Entonces, si usted se va, esto era 2, 4, 6, 8.52 era un punto por allí, que sí coincide bastante con el que salió gráficamente. ¿De acuerdo? Ahora, muchas personas, entre las que me incluyo, prefiero hacer esto porque es un cálculo súper simple y simplemente comenzar a unir con puntos y ahí no tengo que usar ni lápices de colores, ni cuadras, ni nada. ¿Sí me estoy explicando?
A ver si me entendieron. Creo que una acción vale más que 1000 palabras. ¿Por qué le sumo 352? Porque 352 es el valor inicial, pues. ¿Por qué le sumo? ¿Quién quiere explicar por qué le sumo 352? Ahí creo que se ve clarito por qué le sumo 352. Porque desde ahí hay que continuar la gráfica, entonces va a ser... Hay que Estamos sumarle solo más haciendo este 352. pedazo. La ecuación que hice es de este pedazo y su valor inicial es 352. ¿Sí me explico? ¿Sí, sí lo ves ahí? Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿Cuál sería el valor previo al inicial con el que corta con el eje? O sea, esa es una ecuación que tú tienes que hacerla. Más bien puedes usarla para calcularlo al revés, o sea, calculando el y sub 0. ¿Me explico? Déjame terminar eso y después te explico cómo calcular el y sub 0 si así lo quieres. Pero en ese caso, al que tendrías que calcular es y sub 0, o sea, el de atrás. ¿Sí me explico? Pero déjame terminar los de adelante y después volvemos al de atrás si tú deseas. ¿De acuerdo? A ver, entonces, una acción dice más que 1000 palabras. ¿Cómo graficarían el M3? ¿Cómo encontrarían el valor de la altura M3? A ver. ¿Cuál es la Sería, pendiente en letras? Es menos 60, ¿no? A ver, el que me la va a dictar. A ver, Menos dime. 60. sí, sería menos 60 por Ajá, el logaritmo de 3 menos el logaritmo de 2 excelente. menos 8.52. Que es donde lo dejé, ¿verdad? Sí, Excelente. Esto te da menos 19.09 decibeles con la calculadora en forma analítica. Si tú ves, efectivamente, si ahí es menos 10 y aquí es menos 20, el 19 sí está por allí, ¿no? Más o menos ideó, ¿no? Ya, esos son los puntos claves. Eso es súper sencillo, ¿no? No sé si les gustó, pero a mí toda la vida me ha parecido mejor de esta forma, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? A ver, los que ya sabían un poco. ¿Prefieren las escuadras o prefieren analítica? Rápido. A mí me El gusta más. analítico El no nos habían analítico. enseñado, profe. Eso no nos enseñaron en redes. Ajá. El analítico evita que se movió la escuadra, que me equivoqué en el 1, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahora, te va a decir, oiga, pero profesor, lo que me estaba preguntando el compañero, por eso le dije, déjalo para el último. ¿Qué pasa no solamente con el que me dijo él, sino con el de adelante? O sea, porque finalmente con lo que les acabé solamente pude graficar este y este, pues no es que tengo M1, M2 y M3, ¿verdad? Pero para graficar la de atrás y la de adelante necesito más puntos. No hay problema, use la recta en otros puntos, así no sea corte. Por ejemplo, úsalo en 10, qué sé yo, para hallar este punto, ¿sí me explico? Y continuar con el dibujo. Entonces a ese punto llamémoslo M4, por ejemplo. ¿Cómo sería la gráfica? ¿Cómo sería el cálculo de ese M4? A ver, que lo estoy usando en 10. ¿Quién me quiere dictar la ecuación para ese M4? Que sería todo esto ya para adelante, ¿no? Menos Sería menos 40 por 40. logaritmo de 10 Sí, menos muy el bien. logaritmo de 3. Menos 40, logaritmo de 10, menos logaritmo de 3, más donde lo dejé, que era menos 19,09, ¿verdad? Eso dice que le da exactamente menos 40 dB, si lo meten en la calculadora. Y, de hecho, mira que está, pero preciso, ¿sí ven? Pegó ahí en menos 40, exacto. Coinciden, ¿ah? Pero claro, tomen la precaución de que cuando dibujen ese, como preguntó también el compañero, ese no lo cortan allí, porque esa no fue corte, esa lo usamos es para dibujar la recta, esa se va de largo para adelante. Ahora sí, vuelvo al anterior. ¿Qué es lo que ustedes harían para encontrar el punto, un punto de atrás, para poder encontrar el trazo de arriba que me estaba preguntando el compañero, ¿no? Si yo quiero encontrar el trazo de arriba, ¿qué harían ustedes? Puede ser Hay varias despejarla en cosas. la ecuación. Sí, hay varias cosas. Puedes escoger un punto de atrás cualquiera, o el más fácil de todos, mi querido amigo. Simplemente, como tú sabes que este es 352 y sabes que es una década, a 352 y la pendiente es menos 20, súmale 20, pues. Entonces, ¿cuánto es ese punto que marqué de rojo segundo? ¿Cuánto es?
Este punto era 23.52. correcto, 352. Subirá 20 decibeles, entonces este punto será 23.52. Sin hacer ecuación, sin hacer nada y simplemente lo traza. ¿Sí me explico? 23.52. Sí, muchachos. Ya tenemos la gráfica de magnitud. Ya tenemos la gráfica de magnitud. Preguntas. Yo les tengo una pregunta aquí. Una pregunta de análisis. Mientras borro todo lo que fue extra. Muchachos, este sistema amplifica. Supónganse que es un amplificador. Supónganse que es un OPAM, muchachos. ¿Ok? Este sistema amplifica ¿en qué rango de frecuencias? ¿Y en qué rango de frecuencias deja de amplificar y más bien reduce? Usted que estudió circuitos eléctricos sabe que un sistema cualquiera, una ganancia eléctrica cualquiera, amplifica si esa ganancia es ¿cuánto? Ah, como que este es el voltaje de entrada y este es el voltaje de salida. ¿Qué debe ser M para que yo diga el voltaje de entrada fue amplificado? Positivo y mayor a 1. Mayor que 1. Mayor que 1, ¿verdad? Y reduce la señal si M es ¿qué? Menor que 1. Ahora, en una gráfica de Bode, ¿cómo se ve si un sistema amplifica? El problema es que la escala de magnitud no es real, no es lineal, sino que la magnitud está ¿en qué? En decibeles. ¿Cuánto es el logaritmo de 1, muchachos? 0. 0. Entonces, el sistema en Bode amplifica si la magnitud en decibeles es ¿qué? ¿Es mayor que 0? O sea, mayor que 0 decibeles. 1 en cantidad real y 0 en decibeles. Entonces, más o menos, así al ojo, ¿a partir de qué frecuencia este sistema si es eléctrico amplifica? ¿O en qué intervalo de frecuencias este sistema amplifica así al ojo? De 0.1 a 1. En teoría, ¿verdad? En teoría, aquí está 0 decibeles. Y más o menos aquí es, ¿no? ¿Sí lo ven? Ahí. O sea, como que 1.2, entre 1.25, ¿verdad? Para frecuencias menores a 1.25 el sistema está amplificando. Para frecuencias mayores a 1.25, así al ojo, el sistema está reduciendo. ¿Sí lo ven, muchachos? ¿Preguntas? Repite, ingeniero, no comprendí. A ver, ¿tienes claro que un sistema amplifica si la ganancia es mayor que 1? Sí, eso sí. Ya. ¿Y que 1 en decibeles es 0? Sí. Ya. Entonces, lo único que te estoy diciendo es que aquí está 0. Todo lo que está aquí arriba, ¿qué? Ah, listo, ahí amplifica. Amplifica, ¿verdad? Y todo lo que está abajo, ¿qué? Reduce. Entonces, esa curva roja, ¿dónde amplifica? Hasta ese punto de corte. Esa curva roja amplifica de aquí para la izquierda, ¿verdad? O sea, de frecuencias alrededor de 1.20 algo, ¿no? ¿Cierto? Para atrás. De frecuencias menores a 1.20 amplifica. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Cómo estamos con el tiempo? Porque tenemos que hacer, sí estamos. Tenemos que hacer el de fase también. Preguntas, muchachos. Estábamos con diagrama de magnitud. 4, diagrama de fase. Y por lo general lo hacemos en la misma, ¿no? Ahora, muchachos, la buena noticia es que ya la teoría fue. No es que es otra teoría para el diagrama de fase, es la misma teoría, el mismo concepto, solamente que siempre se hace más feíto el de fase porque
la pendiente neta aumenta y disminuye, ¿verdad? Pero, por eso es que me gusta la técnica que hicimos. Si usted sigue la técnica, pues no debería tener ninguna afección. Copio esto para trabajar con él mismo. Y lo que le voy a pedir es que tenga presente cada factor tal como lo hicimos anteriormente. Entonces, muchachos, en fase, ¿quiénes no contribuyen a la fase? En fase, ¿verdad, muchachos? La ganancia no contribuye para fase, la constante que hablamos, ¿no? La constante no contribuye para nada en fase. Entonces, esa no le paro bola. ¿Sí? Todos los demás sí contribuyen en fase de alguna forma, ¿no? Los polos y ceros. Entonces, la constante no contribuye, dijimos. Hagamos lo mismo que hicimos antes. El 0 de la forma S sobre 3 más 1. Sí, un 0 de esa forma. Como es un 0. Como es un 0, vamos a suponer que el 3 está por acá. Si ustedes se acuerdan, hace esto, ¿verdad? 0,3, 30, pendiente de más 45 y se estabiliza en ¿cuánto? En más 90. ¿Sí? La pendiente es más 45 grados por década. Estoy sacando los muchachos de aquí, ¿no? De mi cuadro resumen. Ahí está el 0, ¿no? Si lo ven el 0, ¿no? A sobre 10, 10A y más 90. El polo. 1 sobre S. Los polos tienen una contribución bien clarita. ¿Qué hace el polo? El polo contribuye con una constante, una fase constante de menos 90 grados. ¿Sí, muchachos? Esta es la fase en grados. Ahora, el polo 1 sobre S más 1. El polo 1 sobre S más 1 hace algo así. Punto 1, 10, pendiente de menos 45 y se estabiliza en ¿cuánto? En menos 90. ¿Sí, muchachos? Creo que mi escala no está tan bien. Mejoremos un poquito la escala para que tenga sentido este dibujo, porque si no se nos va a... Para que tenga más sentidito este dibujo, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a decir que el 0,3 está allí, y que el 30 está acá. 0,3. Entonces si hago eso, voy a decir que el 0,1 está allí, y que el 10 está por acá. ¿Sí? Es para que se vean que sí se van a chocar, pues, ¿no? Aquí la pendiente era de más 45 grados por década, él se estabiliza en 90. Aquí la pendiente es de menos 45 grados y se estabiliza en menos 90. Y el otro factor que tengo, ¿verdad? Es mi otro, perdón por esa llamadita. Mi otro factor polo, ¿verdad? Que es este, ¿no?
1 sobre S más 2 más 1, que para seguir con este mismo esquema de escalas mejoradas, diríamos que llega a algún valor entre 0,1 y 0,3, y así mismo pues queda en 20, ¿no? Menos 45 grados, pendiente de menos 90. Jóvenes, esas serían las contribuciones distintas que hay para los diagramas de fase. Por favor, noten que ahora los intervalos de frecuencia van a estar más feitos, ¿verdad? Tenemos que estar bien abiertos los ojos sobre ellos, ¿verdad? Entonces, vamos con los intervalos de frecuencia. Díganme ustedes, viendo esto, muchachos, ¿cuál es el primer intervalo de frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia más chiquita? 0.1. Menor a 0.1. El primer intervalo es omega menor a 0,1. ¿Sí? Aquí hay dos formas. Usted si quiere lo puede ir limpiando intervalo por intervalo. ¿Sí? Ahora, la gráfica de fase en sí es más sencilla porque nunca tiene pendientes iniciales, ¿no? Entonces, fíjense que para omega menor a 0,1, todo el mundo está en ¿qué? Todos están en 0 y la única frecuencia que existe es menos 90, ¿verdad? Entonces vamos a poner los mismos factores en el mismo orden, muchachos. ¿Cuáles eran esos factores? Los factores eran S sobre 3 más 1, 1 sobre S, 1 sobre S más 1, y 1 sobre S sobre 2 más 1, ¿verdad? Ahí están los tres factores. Y acá vamos a hablar del neto. La primera frecuencia es omega menor a 0,1. ¿Cuál sería la segunda frecuencia? ¿De 0,1 hasta dónde, muchachos? 0.2. 0.2. ¿Cuál? Sí, muchachos, muy bien. ¿Cuál es el criterio para ir escogiendo esa frecuencia? Los Punto de cortes, corte. ¿no? Los cortes, ¿no? Ya, ¿cuál sería la siguiente frecuencia? ¿De 0,2 a dónde? A Punto 0.3. A 0,3, muy bien, de 0,2 a 0,3. ¿Cuál sería la siguiente frecuencia? A pesar de que De está mal mi 0.3 dibujo, a ¿no? 10. Ajá, mi dibujo está mal la escala, ¿no? Ya la vamos a corregir. Debería llegar hasta aquí. Vamos a corregirla para que no haya... Necesito... Mi escala está feíta, ¿no? Vamos a corregirla para que... Para que no haya... Para que no se vea tan... Para que no haya... si estaba 10, 20, 20, debería estar por aquí, según él. ¿Cierto? Ahí. Ahí se ve mejor, ¿no? Entonces la siguiente escala es de 0,2 a 0,3, ¿verdad? Y de ahí, como ustedes ya me dijeron, ¿no? ¿Cuál era la otra? 0,3 a 10. 0,3 a 10, muy bien. De allí, 10 a 20. De 10 a 10 a 20. 20. de allí, De 20 20 a a 30. y hay una más, ¿no? Mayor a Mayores a 30. 30. Es más chiquito, 0,1, 0,2, 0,2, 0,3 y mayores a 30, ¿no? ¿Cierto? Ya pues es cuestión de poner las pendientes netas para no marearnos con esto, ¿no? Entonces al inicio, muchachos, al inicio todo el mundo tiene pendiente 0, ¿verdad? O sea, aquí es más fácil verle, creo que horizontalmente. Por ejemplo, el polo es pendiente 0 y él tiene 0, 0 hasta 0,3, ¿no? ¿Sí lo ven, no? Hasta 0,3. De 0,3 a 30, ¿cuánto tiene? 45. Y después de 30 vuelve a tener dependiente. Es pendiente lo que estamos viendo. Dependiente 0, ¿verdad? ¿Sí lo ven, no? Muchachos, ¿sí ven que eso que está de amarillo es esto que está de amarillo de acá, no? 0, 0, 0, 45, 45, 45 y 0.
Porque solo tiene 45 de 0,3 a 30, ¿no? ¿Sí, muchachos? Sí. Otra vez el borrador de trazos, que para estas cosas es buenísimo. Perfecto. A ver, el 1 sobre ese amigo tiene pendiente 0 todo el tiempo. Más yo ni debería haberlo considerado aquí, ¿verdad? Pendiente 0 todo el tiempo, el 1 sobre ese, ¿no? Sí lo ubican, ¿no? Sí. El 1 sobre ese más 1, ¿cómo lo harían? A ver. Cero hasta punto 1. Ajá. 0 hasta 0,1, ¿verdad? Y de ahí Y menos de 0. 45 hasta 10. Ajá, hasta ahí, puro menos 45, ¿verdad? Y de ahí 0, 0, 0 de nuevo, ¿cierto? Y finalmente el 1 sobre ese más 2, ¿cómo sería? 0 hasta 0,2, y de ahí de 0,2 a 20, menos 45, y de ahí 0, ¿verdad? Fácil, ¿no? A algunos no les gusta graficar, como hice yo el gráfico arriba, sino que ir directo a la tabla, también. O sea, la gráfica de arriba me ayuda a darme cuenta de los intervalos, nada más, ¿no? Las netos, 0, menos 45, menos 90, ¿cuánto es esa neta? Menos 45, ¿verdad? 0, ¿no? 45 y 0. ¿Están de acuerdo con esos netos? Vamos a la gráfica, muchachos. Preguntas de la tablita. Preguntas de la tablita, muchachos. Vamos a la gráfica. Preguntas de la tablita. ¿Estamos claros? Entonces esto es tan sencillo como hacer estas tablas. Y con estas tablas y el método de las escuadras usted puede graficar rápidamente. O si no le gusta el método de las escuadras, el método del otro está muy bien, ¿no? Entonces, muchachos, vamos ahora a la fase, ¿verdad? Voy a cambiar de color. Déjenme coger un color que resalte. Puede ser este lila, déjame ver. Yo creo que sí resalta, ¿no? Tal vez un poquito menos. Sí, sí resalta, ¿no? Ya. Primero necesito marcar la línea 0 de la fase. Para no, que no se confunda, voy a ponerla aquí. Voy a decir que, y voy a usar el otro eje para así me gusta a mí, ¿no? El lado izquierdo es decibeles, el lado derecho grados, para no confundir. Y tengo que definir cuál es cuál, ¿verdad? Entonces para mí esto va a ser 90 y 45 grados, ¿verdad? Es decir, si vemos la escala, cada rayita tendría 5, entonces 8 por... Son 5 divisiones, ¿verdad? Entonces 45 dividido para 5 nos da 9, ¿verdad? O sea, cada rayita son 9 grados. Fíjense ustedes que ahí el tema es de precisión. Tal vez pudiésemos escoger una precisión mayor, si desean. Creo que si duplicamos la precisión no habría problema. Podemos escoger una precisión mayor. No, ahí no hay una receta. Escogamos una precisión mayor. Digamos entonces que esto es 45 grados. ¿Les parece? El problema de aumentar la precisión es que después se hace difícil lo de las escuadras y a veces uno no está seguro de que en fase entre en todas las fases. Sin embargo, yo sé que, viendo la gráfica, que al final el sistema se va a estabilizar en menos 180, ¿no? Y él arranca en menos 90, o mejor dicho, sí, arranca en menos 90, menos 180. Entonces yo tengo que más o menos garantizar que el menos 90 y el menos 180 estén presentes, que sí están. A pesar de que se va a pasar un poquito, ¿no? Me va a salir de la gráfica un poquito si lo pongo allí. No importa, que se salga un poquito, ¿ya? No importa. Ya. Entonces, esa es mi línea de 0 grados, muchachos. Entonces, aquí está más fácil porque no tengo ese problema de pendientes iniciales. Hasta 0,1, ¿cuánto es la fase, muchachos? Hasta 0,1. Hasta 0,1, ¿cuánto es la fase? Hasta aquí, ¿qué es 0,1? ¿Cuánto es la fase? 0.
0 de él, no es 0, mira cuánto es aquí. Menos 90. Es menos 90. Si estamos claros que está constante en menos 90 por culpa del polo en el origen, ¿no? La fase está constante en menos 90. La pendiente es 0, pero la fase está constante en menos 90. Entonces quiere decir que hasta 0,1, menos 90 sería aquí, ¿no? Hasta 0,1, él venía con... ¿Dónde está mi regla? Se me perdió la regla. Se perdió. Acá. Él vendría con una constante de menos 90, que no se puede ver mucho, pero es así, ¿verdad? Él venía constante en menos 90 grados, ¿no? Que así lo hemos definido. ¿Sí, muchachos? Y lo que pasa es que aquí es 0,1, entonces antes de 0,1 él viene con constante de menos 90. De allí, de 0,1 a 0,2, su fase es ¿cuánto? De 0,1 a 0,2 su fase es ¿cuánto? Su pendiente, perdón, es ¿cuánto? Menos 45. Menos 45. Entonces, en el método gráfico de las escuadras, lo que usted tiene que hacer es lo mismo que hicimos allá. Puede cogerlo en cualquier parte, ¿ah? Usted dice, aquí hay una década, ahí hay una década, ¿no? Y según lo que marcamos, aquí hay 45, ¿cierto? Según lo que marcamos. Entonces, la década puede estar en cualquier lado, ¿no? No tiene que estar en el principio. Ojo mi recta. Mi regla, perdón. Trazo mi dibujo, ¿verdad? Sí está claro, muchachos, que ahí hay menos 45 y acá hay una década. No me digan que ya es la hora que debía parar, ¿sí, no? ¿Puedo terminar rapidito esto, muchachos? Si no, no van a poder hacer el deber. Menos 45 y década. ¿Sí está claro, muchachos? Sí, ingeniero. Ahí Sí, ahí sí, hay una profe. década. Ahí hay una década, ¿no? Menos 45 y hay una década. Bueno, entonces con la escuadra vengo, lo cojo y me lo llevo para acá. Pero eso solo va a ser de cuánto a cuánto. Hasta 0,2. O sea, hasta aquí, ¿no? Hasta allí nada más. Hasta allí hay pendiente de menos 45. De 0,2 a 0,3 hay pendiente de cuánto? De menos 90. Entonces, la pendiente de menos 90 se marcaría en cambio acá abajo, ¿no? Porque aquí es que hay menos 90, ¿sí, muchachos? Una década y menos 90, ¿cierto? Entonces, esa pendiente que está ahí, me la tengo que llevar para acá. Coraje con esa bichito que se armó. Me la llevo para acá. Pero solo hasta 0,3. Recuerden que esto es 0,2, esto es 0,3, ¿no? Por lo tanto, todo esto de acá lo borro, ¿no? Solo hasta 0,3. Y ahí la pendiente es menos 90. De 0,3 a 10, ¿cuánto es? Menos 45. De 0,3 a 10 es menos 45. O sea, otra vez este pedazo nada más, ¿verdad? Entonces lo vuelvo a trazar. Menos 45. Ahí hay menos 45, ¿no? En ese tramo. Y ahí es donde se va. Chuzo, esa sí es más larga, ¿no? Porque se va un montón. Espero que la coja toda. Y sí la coge toda.
Lo coge desde allí. Y llega hasta 10. Yo sí les dije que se iba a bajar un poquito, ¿se acuerdan? Se baja un poquito. Ahí nos toca hacer una pequeña prolongación de la, de la recta, ¿verdad? La pendiente, ¿cuánto fue allí? Menos 45 grados por década. Ahora, de 10 a 20, la pendiente, ¿cuánto es, muchachos? 0. Esa no tengo que hacer escuadra, porque simplemente de 10 a 20 es ese pedazo, y lo que hago es ponerla como constante, ¿no? De 10 a 20, parece que acá es 20, ¿no? Como constante. De 20 a 30, muchachos. De 20 a 30. De 20 a 30 es más 45. Fíjense que ahora tengo que hacer positiva inclusive, ¿no? El borrador de trazos. Caramba, coge el borrador. Eso. Pero ahora tengo que hacer una pendiente positiva de más 45. Entonces, igual la cojo, ¿verdad? 45 hay allí. Una década hay allí, ¿verdad? ¿Sí o no, muchachos? Solo que ahora es positiva. Es decir, ahora es creciente. Cierto. Ahí está, ¿no? Una década más 45, pendiente positiva, ¿no? Pero solo será de dónde a dónde. De 20 a 30, solo es un pedacito. De 20 a 30. Y el resto lo borro, ¿no? Me equivoqué de borrador. Cambia de borrador al borrador de precisión. Ahí es 30. Ahí es 30, ¿no? Hasta allí. Y de 30 en adelante, muchachos. ¿Cuál es la pendiente neta de 30 en adelante? 0. O sea que de ahí en más la pendiente es 0, por lo tanto él se estabiliza. Ya está nuestra curva de fase, muchachos. Ya está nuestra curva de fase. Esa es nuestra curva de fase. Muchachos, solo para comprobación, el analítico. El punto F1. Solo les hago un punto y ustedes hacen los otros, ¿ya? El punto F1 y el punto F2, ¿ok? El punto F2. A ver, otra cosa importante. Como la escala de las... En magnitud, nosotros tuvimos que aplicar escala en decibeles para que las operaciones de multiplicación se conviertan en sumas y restas. Pero en fase, nosotros no tenemos que hacer nada porque las fases de expresiones factorizadas ya sabemos que es la suma de los factores del numerador menos la resta de los factores del denominador. Sí, entonces, ya en fase vamos a traer, eso se nota en la forma analítica de fase, donde entramos directamente en grados y no en decibeles. Entonces, muchachos, aquí yo digo que la F1, ¿verdad? ¿Qué pasó? Con la que él arranca es menos 90 grados, ¿verdad? Porque ya ustedes ya saben eso, él arrancó con menos 90 grados. Y lo que quiero es una función para F2. A ver, vamos a ver si la cachan, ¿verdad? ¿Cuánto sería la función para F2 entonces? Acuérdense la ecuación de punto y pendiente. Esta, m por x1 menos x0 más c sub 0. ¿Cuál es la pendiente en este tramo, en este pedacito? Menos 45. Menos 45, muy bien. La frecuencia, ¿va desde qué frecuencia a qué frecuencia? Desde 0,1 a 0,2, ¿verdad? ¿Sí ven, muchachos? Entonces sería logaritmo de 0,2 menos logaritmo de 0,1. Más el valor inicial. ¿Cuál era el valor inicial?
A 90. Menos 90. Listo. Sino que la única diferencia es que ya no es decibeles, sino que es el valor inicial, ¿verdad? Esto me da, si ustedes ven, menos 103.55 grados y pudiésemos seguir calculando. Solamente, muchachos, ya la F3 como para que la vean. ¿Cuál sería F3? F3 sería este punto de acá. Este es F3. ¿Cómo sería la ecuación de F3? Y esa va hasta 0,3, ¿no? ¿Cómo sería la ecuación de F3? ¿Quién me la quiere dictar, la ecuación de F3? ¿Cuál es la pendiente neta en F3? De F2 a F3. Menos 90. Menos 90, muy bien. Logaritmo de 0.3 menos 0.2. Logaritmo de 0.2. Logaritmo de 3 menos 0.2. Y menos lo que dejó el anterior, o sea, menos 103,55. Esto les da menos 119,398. Muchachos, así ustedes pueden sacar la fase 4, la fase 5, ¿verdad? Que debe llegar a 180. Preguntas, muchachos. Preguntas, muchachos. Muchachos, el deber. En el deber ustedes se van a encargar de trabajar con esto. Ahora, cuando el sistema es de segundo orden, porque hasta ahora hemos visto sistemas de primer orden nada más, es decir, cuando no los puedo factorizar, sino que tienen raíces complejas conjugadas, hay una característica especial que yo le he dejado aparte, ¿verdad? Y en el deber creo que hay dos que son de segundo orden, que básicamente están esperando que ocurra la clase de lunes, ¿verdad? Tomen en cuenta eso. Por lo demás lo pueden hacer completamente.